Perdonar es decir, dejar atrás todo aquello que nos hace daño. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapel con un nuevo video. Yo me voy siempre al plano bioquímico, fisiológico de las cosas, porque me parece que cuando conseguimos entender lo que subyace científicamente hablando, entendemos mejor a las personas. Entonces, hay una hormona, de la que yo he hablado mucho aquí, que es la hormona del cortisol. Es la hormona que se activa en los momentos de amenaza y alerta. Entonces, te atracan por la calle, de repente estás en el cine y hay una señal de incendio, de repente te dice que te echan del trabajo, tu pareja te dice que está con otra persona. Esa hormona que es la que hace que todo tu cuerpo se ponga en tensión y esa taquicardia, sudoración, todo ese cambio en el organismo. Lo que se descubrió hace unos años, que yo expliqué en mi primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, es que ese cortisol se activa, tanto cuando eso te pasa como cuando te lo imaginas. ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si mi suegro está en me hace daño? Y el 90% de lo que nos preocupa nunca jamás sucede. Pero la mente y el cuerpo lo viven como si fuera real. Y ese cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja, para que yo pueda dormir. A lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto, y va bajando a lo largo del día. Pero cuando yo vivo constantemente preocupado por algo real o imaginario, me intoxico de cortisol y mi organismo empieza a cambiar. Me inflamo, pierdo pelo, colon irritable, irritabilidad, ataques de ansiedad. Es decir, todo mi organismo y mi mente cambian por ese estado de tensión. ¿Qué es lo que me di cuenta? Que es que cuando yo estoy al lado de ciertas personas, me intoxico de cortisol. Entonces, los llamamos personas tóxicas, pero lo que son personas que me intoxican de cortisol, ponen mi cuerpo en modo alerta. Y todos nosotros tenemos a alguien que solo con pensar en esa persona nos sube el cortisol. Y es aquí donde lo explico en el libro. Puede ser la suegra, puede ser el cuñado, puede ser el jefe. ¿Y qué efecto produce en nosotros esa intoxicación que nos produce la otra persona? La intoxicación de cortisol, si es en un momento dado que le ves y que te dice una barbaridad, mira, es que no te soporto, eres un impresentable, no has hecho bien tu trabajo, o en relaciones de pareja que te humilla, una pareja que te humilla constantemente, todo tu organismo se pone en estado de alerta, taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, falta de aire. Pero cuando eso se sostiene en el tiempo, relaciones de pareja tóxicas, convivir con un padre enfermo que te machaca, un hijo que te preocupa todo el día, que tiene problemas con las drogas, ese jefe, es decir, suelen ser personas del entorno, porque no es tóxico el vecino que ves una vez al año en la casa de la playa. Ese, pues sí, será tóxico la semana que le ves, pero no tiene ese efecto del que estamos hablando. Entonces, cuando yo me intoxico de cortisol, pasan tres cosas. A nivel físico, se me empieza a caer el pelo, me cambia la piel, me salen manchas en la piel, noto como un nudo en la garganta, me cuesta tragar, la tripilla me cambia porque se modifica la microbiota y la permeabilidad intestinal, y podemos llegar a cuadros de cambios intestinales, de disbiosis intestinal que se llama hoy en día, por esos cuadros de intoxicación de cortisol. Y me inflamo, que esto es importantísimo. La intoxicación de cortisol me lleva a la inflamación. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, dermatitis, todo lo que termina en itis. Ya, bueno, es que es así. Esta es consecuencia física. Esta es física. Psicológico, lo primero es que no duermo, porque llega la noche y yo no tengo el cortisol bajo y estoy en estado de alerta. Y entonces, o me cuesta conciliar el sueño, o consigo dormirme porque estoy agotado, pero a las 2, 3 de la mañana, suelen ser en torno a las 3, me despierto con sensación de susto. Es muy típico de estas situaciones. O duermo del tirón, pero no descanso, porque no he pasado por la fase profunda del sueño, que a todos los que me están escuchando esto les ha sucedido porque somos humanos y todos hemos vivido situaciones de amenaza y alerta. La segunda es que estoy irritable. Esa persona, que en general me caía bien, ahora no la soporto. El tic de mi marido, ahora lo veo todo el rato. Es decir, a esto que mi madre lo hacía constantemente, ahora no lo puedo soportar. O sea, esto es una cosa... Y tú te das cuenta que eso que te pone nervioso de la otra persona lo lleva teniendo siempre, pero ahora es como iluminado con luces de neón. Sí. Y que dices, mira, esto no lo puedo resistir. Lo siguiente es que cuando nosotros, el cerebro tiene una zona que es la zona del miedo, que es la amígdala cerebral. Y entonces esa amígdala, cuando estoy en estado de tensión, se activa a lo bestia. Y automáticamente desactiva la corteza prefrontal, que es la que me ayuda a pensar, la que está aquí delante. El razonamiento. El razonamiento, la atención. Entonces, ¿quién no le ha pasado que está en estados de tensión por algo que le preocupa, que pueden ser cosas o personas, y de repente está leyendo su texto por la mañana de trabajo y no se concentra? Alguien le da oye, no te olvides de recoger no sé qué. Como si hubieras dicho al vecino, porque no te enteras. Y el hipocampo, que es la que memoriza, que es muy sensible al cortisol, pierde fuerza. Entonces perdemos la memoria. Mucha gente viene a consulta con 40 años y te dice, vengo por Alzheimer precoz. No es Alzheimer, es cortisol. Y finalmente, la tristeza.
muchos cuadros de tristeza, muchas depresiones, provienen de estados de alerta permanentes. Es decir, una de las cosas, y esto fue súper importante en la pandemia, muchas depresiones hoy en día sabemos que vienen derivadas de haber vivido en un estado de alerta, de ansiedad, de tensión mantenido en el tiempo, y el organismo, sería un poco complejo de explicarlo a nivel bioquímico, es como que se agota y entras en un estado de apatía. Y dime una cosa, se suelen dar, tú has hablado del caso de los hijos, pero eso ha sido el único caso que habrías pronunciado. ¿Se suelen dar sobre todo estas intoxicaciones en las relaciones de poder? Es decir, ¿es un jefe el que te intoxica? ¿Es tu padre el que te intoxica? ¿Es tu marido el que intoxica a la mujer? Bueno, yo creo que son personas que tienen mucha importancia en tu vida. Es decir, y las personas que tienen importancia en tu vida suelen ser el que tiene ascendencia sobre ti, desde un jefe, un padre especialmente, o una pareja, y por otro lado, o personas de las que la forma en la que te devuelven te influye mucho. O sea, si tú tienes un hijo, pienso, o una pareja a la que tú cuidas mucho o a la que quieres mucho, o tus nietos, y de repente no te agradecen las cosas. Y luego hay una cosa muy interesante, no todo es tóxico, que esto, mucha gente ya, hoy en día hablamos, por eso yo cambié el título, el nombre, el todo, mucha gente, todo es tóxico, este es tóxico, el otro es tóxico, ojo, cuidado. Y entonces hice un matiz muy interesante que es, hay dos tipos de tóxicos. El tóxico universal, que es horroroso el nombre, pero para que me entendáis, que es ese que cae mal a todo el mundo. Y pobrecillo, pero... Pasó una conferencia que lo expliqué y uno levantó la mano y dijo, ese soy yo. Y dije, ¿qué hago? Y le dije, bueno, hablamos después de la conferencia, porque claro, no es tan fácil de repente, ¿no? Que es esa persona que lo está pasando mal por alguna circunstancia, que nadie le ha enseñado a gestionar las relaciones humanas, que opina de todo. Hay gente que dice, es que a mí, ayer me lo decía una paciente con mucha gracia, decía, mira, Marian, yo caigo mal porque siempre digo la verdad, de lo que sea, no te queda bien esa chaqueta, tienes mala cara, tal. Oye, le digo, mira, es que en la vida, es que la sinceridad está muy valorada, no tanto. El cuñado tóxico o la cuñada tóxica. Yo tengo una duda, porque claro, ese cortisol pues se genera por momentos, situaciones concretas o que se pueden sostener en el tiempo, pero que no dejan de ser situaciones concretas. Pero nos hemos encontrado, y no sé si lo calificarías o si es que es posible o responde al mismo proceso químico, personas que son insoportables toda la vida y que resultan muy tóxicas, que cuando están en un grupo estropean el grupo, que cuando entran en una situación, en algo, pues lo contaminan. Y digo yo, ¿eso es su forma de ser, es así? ¿O es que están en el tiempo y a largo plazo sosteniendo pues esa intoxicación? Bueno, pues esto es lo que yo llamaría, es lo que llamamos ese tóxico universal. Es decir, esa persona que por algo que le ha sucedido a lo largo de su vida, generalmente, nadie le enseñó a gestionar las relaciones humanas, a gestionar sus emociones, a gestionar su frustración. Y son personas que llegan a los sitios, a las comidas, a las cenas, a las reuniones familiares y no saben estar. Pero no es que no sepan estar a nivel educativo, sí. A nivel emocional. Y luego está el tóxico individual. El tóxico individual es esa persona que tú por alguna razón no lo puedes soportar, pero de repente hay gente de tu entorno
que se lleva fenomenal con esa persona. A mí me sucedió hace unos años una anécdota con una paciente que venía a mi consulta y todo lo criticaba, que había mucha luz, que había poca luz, que la había hecho esperar. Siempre me decía que estaba fea. Mariano, y te veo más fea que nunca. ¿A ti te lo decía? Sí. Entonces, a nadie le gusta, y entonces le decía yo, es que yo tengo 4 niños, y yo decía, es que no he dormido, están malos, tal, pues se te nota. Pero qué ojeras, Mariano, al menos maquíllate mejor. Entonces, yo me ponía... refugian un poco en, bueno, es que yo soy sincero, es que yo digo la verdad. Yo soy sincero, sí, y yo digo, mira, oye... ¿Y qué hacemos con estas personas? Es decir, ¿debemos afrontarlo y decirles, eres una persona tóxica, vamos a ver cómo lo podemos solucionar? O porque es que si no, se pasan... estas personas pueden estar así toda la vida. Estas personas pueden estar así toda la vida, tienes toda la razón. Mira, yo recomiendo como unas pautas. La primera que recomiendo es ser discreto con ellas, porque alguna vez a todos nos ha sucedido que esa persona a la que sabes que te puede hacer daño, va y le cuentas el mayor secreto de tu vida, ¿no? O sea, y de repente le has sido infiel a tu marido y vas y se lo cuentas a esta. Tu hijo es el que saca malas notas o está probando las drogas y se lo cuentas a esta, que usa la información. Para en un momento de vulnerabilidad o de debilidad atacarte. Y eso, por eso, primero discreción. Lo segundo es identificarlo. Esto es clave. Es decir, si yo voy a una comida familiar, o voy a un tema de trabajo, o voy tal, y yo llego a mi casa que me duele la cabeza, que tengo migrañas, que me ha sentado mal la comida, uno de los temas puede ser no la comida, sino cómo me ha sentado por el estado de tensión que yo tenía en mi cuerpo. Porque yo estaba en tensión, y cuando yo estoy en tensión no como igual, y no absorbo igual los alimentos, y no me alimento igual de bien. Entonces esto puede ser identificar, es que esta persona de mi trabajo, es que es esta persona del grupo, es el marido de mi íntima amiga que noto que me juzga. Lo tercero es, ¿por qué esa persona es tóxica para mí? Es decir, es porque me manipula, me juzga, me critica, no me quiere, me hace sentir menos. Siempre, cuando uno desmenuza las cosas, las entiende mejor. Y por eso yo tengo un lema que es comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Claro, iba a decir, yo creo que una de las prioridades también debe ser que uno se identifique a sí mismo como una persona tóxica, ¿no? Bueno, pues que eso es otro trabajo. Porque si tú dices el tóxico universal, ¿no? El que eso es tóxico todo el rato y todo el día. Hombre, es ser alguien, y tú además dices que puede ser por algo que le pasó en su infancia o en su juventud, me da igual, pero que no sabe comportarse. Claro, si tú te identificas, tú vas a buscar ayuda, ¿no? Claro, que es la pregunta contraria, Nuño. ¿Qué tiene que hacer una persona tóxica que ya sabe que es tóxica? Bueno, yo he recibido en el último año correos de mucha gente que me dicen, creo que me convirtió en persona tóxica para mi familia, creo que me convirtió en persona tóxica para mi entorno. No debe ser nada fácil. Y no debe ser nada fácil. Paso. Y yo esas personas digo, ojo que tienes el 50% del camino hecho, porque hay intención de. O sea, es decir, cuando hay una voluntad de cambio es muchísimo más fácil. El problema está cuando tú tienes a alguien
que siempre amarga una situación o te hace sentir mal a ti, cómo acceder. Y a veces, sobre todo cuando son círculos muy cercanos, como puede ser padre, madre, suegro, hermano, hijo, cuñado, yerno, nuera, que yo creo que es lo más, o jefe o persona muy cercana del trabajo. Mi padre lo llama así el impermeable psicológico, es decir, tú tienes que ser consciente de qué es exactamente desmenuzar la emoción. Es que me está intentando manipular. Por ejemplo, en padres. Esto es una cosa muy clásica de los padres. No me has venido a ver, no me cuidas, sí, no me prestas atención. Sí. Ese chantaje de con todo lo que yo he hecho por ti y tú de repente, aunque no quieras, tengas 40, 50 años y seas una persona hecha y derecha, esa frase te hace daño. Porque las frases que vienen de los padres siempre tienen impacto. Uno de los temas, y en el capítulo dedico un capítulo, que a mí me parece más duro, son los padres que maltratan. Ya no solo en la infancia, sino en la edad adulta. Ese padre que está enfermo, que te manipula y que muchas veces, como no puedes cambiarle a él, te tienes que separar tú y a veces hay que distanciarse porque nos enfermamos. O sea, nuestro cuerpo es depositario de la verdad que nos sucede. Es más fácil distanciarse, era algo así como la continuación de la pregunta de Nuño, es más fácil distanciarse que afrontarlo. Es decir, que decirle, deja de manipularme de esta manera, deja de chantajearme de esta manera. Es que para poder hablar con alguien, esa persona tiene que estar dispuesta a escucharte y no atacarte de vuelta. Claro. Si tú vas a hablar con una persona y le dices, es que noto que me manipulas, que yo te manipulo, tú que... Y entonces la contrarrespuesta puede ser tan dura que te hunda todavía más. Y a veces hay personas que no están preparadas para hablar. Hay personas que no les puedes decir las cosas. Por ejemplo, a veces en la pandemia esto ha sido, en el confinamiento, terrible, porque muchísima gente ha convivido con gente en la que solo convivías en el viaje de novios sí. y poco más, porque 24 horas al día non-stop. Entonces, convivir con personas ha hecho que haya que marcar espacios de no te veo durante 2 horas, métete en el baño y yo aquí, en la salita, pero porque eso genera mucha angustia. Y afrontar los temas hablándolo no siempre es fácil. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela.